Las leyendas sobre las perlas varían de una civilización a otra. Los griegos decían que eran lágrimas de Afrodita. Los chinos decían que eran gotas de rocío que por algunas circunstancias se habían solidificado. Y otras civilizaciones decían que eran lágrimas de los dioses. Desde siempre el hombre ha portado una gran admiración por las perlas. Se cuenta que Cleopatra una vez, para demostrar su riqueza, en un vaso de vinagre tiró una perla para que se disolviera y después bebérsela. Esto es poco probable. Se han hecho pruebas, pocas, porque no todo el mundo está dispuesto a ver cómo su perla se disuelve en un vaso de vinagre. Pero sí, las perlas se disuelven en vinagre, lo que a diferencia de lo que se cuenta como Cleopatra, no es una cosa instantánea, se necesitan varias horas. Hoy les quiero hablar de una perla excepcional. Excepcional desde el momento mismo en que fue descubierta. Excepcional por su belleza, por sus dimensiones, por su pureza. Excepcional por las personas que la han poseído y también por los viajes que ha realizado. Tanto ha viajado esta perla que se le reconoce como perla peregrina. Fue descubierta en la isla de Margarita, que entonces no pertenecía a Venezuela, sino a Panamá. La leyenda cuenta que fue descubierta en 1513 por un negro esclavo, que al entregarla obtuvo con ello su libertad. Esto parece no ser cierto, porque para esa fecha aún no había negros esclavos en Panamá. Lo cierto es que el administrador de la corona en Panamá, don Pedro Temes, se la regaló a Felipe, príncipe de Asturias, hijo de Carlos I de España y V de Alemania y de Isabel de Portugal, y que la historia lo recordaría como Felipe II de España. Felipe tuvo 4 matrimonios, siendo uno de ellos con su prima de segundo grado, María Tudor, recordada por el sobrenombre de Bloody Mary. María era hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, que fue repudiada por no haberle dado un hijo varón al rey, y porque Enrique VIII quería declarar reina a Ana Bolena, que a la larga terminó con la cabeza fuera de los hombros. María Tudor recibió la perla peregrina como regalo de bodas. Aquel matrimonio entre Felipe y María poco duró. En primer lugar, Felipe era 11 años menor que su esposa y María era bastante más fea que lo que le mostraban los retratos. Pronto hubo divorcio. A la muerte de María Tudor sube al trono su hermanastra Isabel I. Esta reina poco respetó los deseos del testamento de María, pero algo se hizo. Devolvió la gran perla a España como deseaba María. La perla peregrina es grande, y cuando digo grande, es que tiene dimensiones absolutamente descomunales. Originalmente pesaba más de 11 gramos y medía 11.9 por 25.5 milímetros, aunque en un proceso de pulido y de realización de un orificio para poderla sujetar mejor a un collar, perdió un poco de peso. La perla peregrina estuvo en manos de la corona española por más de 250 años, hasta que en el año 1800 Napoleón invadió España y sentó en el trono de ese país a su hermano José Bonaparte. Los 5 años que duró este reino fueron sangrientos para el pueblo español, que le hizo una violenta resistencia al usurpador francés. Eso no impidió que la esposa de José Bonaparte, Julia Cléry, luciera con frecuencia la hermosa perla. Cuando huyó José Bonaparte de España, se llevó consigo robadas varias joyas, formando parte del hurto la perla peregrina.
posterioridad se la regaló a su sobrino, que gobernaría Francia bajo el nombre de Napoleón III, en el período que recoge la historia como Segundo Imperio francés. Después de la derrota de Napoleón III en su guerra contra Prusia, tuvo que huir al exilio en Inglaterra, al lado de su esposa, la emperatriz María Eugenia de Montijo. En Inglaterra vendió la perla a James Hamilton, duque de Abercorn. En 2 ocasiones, la hermosa duquesa de Abercorn perdió la perla, que debido a su peso se caía del collar. Fue por esta razón que se le hizo la perforación de la que hablo con antelación. Por último, en 1969, los Hamilton decidieron vender la perla poniéndola en pública subasta en la filial londinense de Sotheby's. Richard Burton le compró por $37,000 como regalo de Valentín para su esposa Elizabeth Taylor, que cumpliría años días más tarde, del 14 de febrero. Los Burton tenían una verdadera obsesión por las joyas, las grandes y vistosas, y al final de su vida, la Taylor había reunido una maravillosa colección de joyas. Un incidente muy simpático fue una noche en la habitación que tenían los esposos Burton Taylor en el Hotel Caesar Palace de Las Vegas. Elizabeth llevaba la peregrina consigo. En un momento determinado la quiso tocar y se dio cuenta de que no la traía consigo. Miró a su marido, que no la estaba viendo. Ella fue al dormitorio, se quitó los zapatos y empezó a gatear por toda la habitación buscando la perla, aterrorizada a la idea de haberla perdido y a la reacción de su marido. Finalmente vio que uno de sus perritos masticaba algo blanco, como un hueso, y al ir a buscar a la boca del animalito, vio la perla, afortunadamente sin ningún rasguño. Este incidente, más las 2 otras veces que ya se había perdido cuando pertenecía a la duquesa de Abercorn, hizo que Elizabeth Taylor contactara con Cartier para engastar la peregrina de una forma mucho más segura y formando parte de un hermoso collar de brillantes, otras perlas de menor quilate y rubíes. La Taylor participó activamente en el diseño del collar. A la muerte de la actriz en 2011 y por decisión testamental, fue nuevamente puesta en pública subasta en Christie's, donde fue adquirida por un comprador anónimo por la bagatela de más de $11 millones. Recientemente se ha visto a la reina doña Leticia llevando una gran perla como pieza principal de un hermoso broche, y no son pocos los que dicen que la peregrina ha vuelto a España. La venta de las joyas de Elizabeth Taylor se transfirió en su integralidad a la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA. Esta fue su decisión porque sabemos que Elizabeth Taylor era muy amiga del actor Rock Hudson, que lamentablemente murió de esta horrible enfermedad. Así ella quería que esta gran cantidad de dinero se dedicara en las investigaciones contra esta muy fea enfermedad. Es así que termino la emisión del día de hoy. Como siempre les agradezco el tiempo que me dedican. Suscribirse si aún no lo han hecho. Darle clic a la campanita. Como siempre, me despido de ustedes con un muy afectuoso. Hasta la próxima.